A continuación les voy a hablar un poco sobre la historia de la ansiedad. Este, a menudo se dice que la ansiedad se comenzó a conocer como trastorno apenas a inicios del siglo XIX. Sin embargo, pues de que tenga indicios en la historia antigua. Hay indicios de que la ansiedad fue identificada como efecto negativo por filósofos y médicos grecorromanos. Primeramente tenemos a Hipócrates en el 460 a.C. junto a sus discípulos. Dejó un texto donde habla sobre la fobia de un hombre llamado Nicanor. Este hombre solía acudir a fiestas nocturnas y apenas escuchaba una flauta le daba bastante miedo. Ese efecto solo se daba de noche y no durante el día. Por otro lado tenemos a Cicerón, quien en el 106 a.C., en una serie de libros, escribe sobre la aflicción, la preocupación y la ansiedad. Su denominación, agrietudo o trastorno, habla sobre la analogía entre una mente con problemas y un cuerpo enfermo. Además, ofrece una descripción clínica de los diversos efectos anormales. Con ella es posible que Cicerón hiciera una descripción primitiva de la manifestación de lo que entendemos como ansiedad. Seneca en 4 a.C., filósofo estoico, enseñó a sus contemporáneos cómo librarse de la ansiedad mediante su libro en el que define el estado ideal de la paz mental. Según este hombre, el miedo a la muerte es el pensamiento principal que nos evita que nosotros disfrutemos de la vida. Esto anticipa a los filósofos existencialistas, quienes afirmaban que la ansiedad era causada por una aprensión que se debía a que los humanos conocían su existencia finita. Por otro lado, las palabras que corresponden al inglés anxiety son muy antiguas y no aparecieron en el vocabulario psiquiátrico, sino fue hasta 1880. Su raíz del verbo ango, estrecha, estrechar o apretar, del que se derivan, entre otros sustantivos, la angustia y la anxietas. Es Morel quien en 1866 inaugura la historia moderna de lo que hoy conocemos como ansiedad, con su artículo denominado Sobre el delirio emotivo, neurosis del sistema nervioso ganglionar visceral, donde no emplea el término como tal, pero Morel recoge en un mismo cuadro los estados en los que se puede conocer tanto la ansiedad generalizada como las crisis de pánico, las obsesiones y las fobias. 6 años más tarde, Westphal aísla clínicamente la agorafobia, y el éxito de esta nueva entidad conduce a que rápidamente la descripción de otras numerosas fobias se dé, más estas fobias eran más o menos específicas. Pero por otro lado, en 1880 el libro del neurólogo americano Brad sobre la neurostenia introduce una nueva neurosis atribuida a su autor, a lo que hoy se conoce como estrés de la vida moderna. En 1895, Sigmund Freud se interesa por los estudios de las histerias, más específicamente sobre la neurosis, emprendiendo la clasificación de la neurostenia de y las aportaciones de Freud fueron bastante fundamentales para la descripción y la clasificación de los límites de los grupos de las neurosis. La neurostenia poco a poco va desapareciendo como protagonista hasta la mitad del siglo XX, y esas antiguas neurosis se transforman en nuestros trastornos de ansiedad hoy conocidos. La primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado en 1952 por la Asociación Psiquiátrica Americana, es decir, el DSM-1, conservaba la influencia del psicoanálisis. Esto se demostraba debido a que él publicó todo un capítulo sobre los trastornos psiconeuróticos, sino es a partir de 1962 que el psiquiatra americano Donald Klein observó y concluyó dos variedades de la ansiedad, y desde ese momento él las denominó crisis de pánico, y en su momento Freud las denominó crisis de angustia. En 1968, el DSM-2 caracterizó la neurosis de ansiedad como una
preocupación ansiosa exagerada que llegaba hasta el pánico y iba acompañada a menudo de síntomas somáticos, recogiendo los términos y conceptos elaborados por Freud y Klein. El DSM-3 incluso en 1980 dio una verdadera revolución conceptual. Se despegó de la concepción psicoanalista para acercarse más a lo que era la psiquiatría biológica y se enfocaba en lo social. Durante los 80 se agudizaron las investigaciones sobre la ansiedad, concentrándose en describir sus características. Lewis en 1980 señaló 5 criterios y aparte de eso manifestaciones voluntarias e involuntarias del trastorno. Desde el manual de 1980 hasta el actual DSM-5 no ha habido grandes cambios en cuanto a este trastorno, dado que las respectivas, debido a que las perspectivas es bastante similar a la de aquel entonces. Las estructuras de los trastornos por categorías se basan principalmente en los síntomas y ocasionalmente de forma secundaria en los posibles factores que generan o causan los trastornos. Buenas, mi nombre es Kevin Gutiérrez y en esta ocasión les vengo a hablar acerca de la definición de ansiedad. La ansiedad, la ansiedad en el DSM-5 pues establece que hay unos criterios por los cuales se puede iniciar de pronto indagaciones para la definición. Pues la ansiedad está relacionada inicialmente con las preocupaciones excesivas sobre de pronto una alta gama de acontecimientos que suelen suceder y pues que esto pueden prolongarse. Pues también cabe resaltar que el individuo le resulta un poco difícil de controlar este estado constante de preocupación y pensamientos. Pues a diferencia del DSM-5 en el C10, pues el trastorno de ansiedad, pues su especificación de pronto se caracteriza esencialmente porque inicia una crisis de pronto que conlleva a la persona que está sufriendo de este trastorno a presentar de pronto circunstancias un poco más particulares que no se pueden ver a simple vista. Bueno, hay unos tipos de trastorno de ansiedad que pues está la ansiedad leve, que es la asociada de pronto a tensiones de la vida diaria, que la persona de pronto se encuentra en una situación de alerta y pues percibe de pronto que su trastorno aumenta. Pues la moderada, a diferencia de la leve, pues se centra solo en las preocupaciones ¿cómo que se llama? De angustia, de temor, de miedo y de terror. En esta categoría también entra la fobia. Pues uno de los trastornos más comunes en la ansiedad pues es la generalizada, que este trastorno ya es un poco más elevado, ¿no? Son escenas de pronto de fobia social, que son trastornos postraumáticos y también, bueno, cuando hablamos de ansiedad también cabe resaltar de que existen unos trastornos que son mayormente más conocidos o más comunes que otros. Pues estos trastornos pues son el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, también está el trastorno de pánico, incluyen y las fobias, el trastorno de estrés postraumático, que generalmente este tipo de trastorno se da luego de haber evidenciado alguna escena, alguna, algún episodio que de pronto influye bastante en el pensamiento y merodea constantemente en el diario vivir, y esto hace que de pronto este tipo de trastorno sea uno de los más comunes. Muchas gracias.